En la fiesta del sexto cumpleaños de mi hija, mi papá nos hizo una videollamada desde su base militar y preguntó, ¿qué fue lo que eligió con los $500 que le mandé? Me quedé helada, con el teléfono en la mano para que pudiera ver a Julie jugando con sus amigas. ¿Qué $500, papá? Atrás de mí, mi esposo abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma y estuvo a punto de tirar la taza de café. De inmediato, la cara de mi papá se llenó de preocupación. El dinero de cumpleaños, hija. Lo mando cada mes, como siempre. Me reí, pero de puro nervio y porque no estaba entendiendo nada. Papá, creo que te estás confundiendo. No has mandado nada. Si lo hubieras hecho, claro que te lo habría agradecido. Vi cómo su expresión se endureció en la pantalla. ¿Confundida? Kayla, llevo 2 años enviando $500 cada mes, sin falta, para los niños, para cumpleaños, para su ropa, para lo que necesiten. Salió de la cámara y volvió con una carpeta gruesa. 24 transferencias. Mira, octubre, noviembre, diciembre. Sostenía hoja tras hoja frente a la cámara. $500 cada mes, a la cuenta que termina en 482. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Esa era la cuenta separada de Michael, la que usaba para sus cosas del trabajo. Para mis nietos, siguió mi papá, y la voz se le quebraba. Para que no batallen mientras yo estoy acá. Para que tengan fiestas de cumpleaños, regalos en Navidad, para que compres la despensa sin mortificaciones. Cada palabra me pegaba como un golpe. Pensé en las decoraciones del tianguis para el cumpleaños de Julie, en su carita cuando le prometí que el próximo año ya le haríamos algo especial, en las noches en que yo no cenaba para que los niños tuvieran suficiente, en las veces que comimos ramen 2 veces a la semana, en las excursiones escolares que ya ni preguntaban si podían ir. Estoy durmiendo en un cuartel en Kuwait, murmuró mi papá, mandando la mitad de lo que gano para que no batalles. Me volteé a ver a Michael. Ahí estaba, pálido, con las manos temblorosas y el café chorreándosele a los pies, como si ya no pudiera sostener más mentiras. 24 meses, susurré, haciendo cuentas aunque sentía que me faltaba el aire. $500 cada mes. Todo empezó a darme vueltas. $12,000. Ah. Y yo vendiendo el anillo de mi abuela para comprar útiles para Julie, manejando Uber Eats después de dormir a los niños para completar para la despensa, diciéndoles que los cumpleaños hechos en casa eran más bonitos, mientras Michael llegaba tarde con los ojos rojos y nuevas excusas. Te has estado quedando con el dinero de mi papá mientras nuestros hijos pasaban necesidades. El silencio se hizo pesadísimo. Lo único que se oía eran las risas de Julie desde el patio. Iba a decírtelo, empezó Michael. ¿Decirme qué? Grité. ¿Que te estaban llegando $500 cada mes mientras yo tenía 3 trabajos? ¿Mientras le decía a Julie que no alcanzaba para un pastel de pastelería? Entonces, ¿dónde está ese dinero? Le quité el teléfono. Enséñame dónde están esos $12,000. Le temblaban las manos mientras lo desbloqueaba. Vi la cuenta. Depósitos desde Kuwait. Después retiros. Cajero en casino. $200. Cajero en casino. $300. Tengo un problema, susurró. Recibías $500 cada mes de mi papá mientras yo me brincaba comidas, dije, con la voz más fría que nunca. Me abrazabas cuando lloraba porque sentía que no era buena mamá. Me decías que teníamos que ahorrar mejor, mientras tú te robabas el dinero. La voz de mi papá ahora sonó helada, cortante. ¿Michael? ¿Mi nieta cenó ramen en su cumpleaños mientras tú tenías mi dinero guardado? Michael no pudo ni ver la pantalla. Estoy a 11,000 kilómetros en un desierto. La voz de mi papá se quebró. Y permitiste que mi hija creyera que yo me olvidé de ellos. Volví a tomar el teléfono de Michael y revisé los movimientos. Estos retiros en el casino, dije, con la voz temblorosa. 15 de julio, el primer partido de fútbol de Julie. 3 de agosto, su primer recital de baile. No estabas atorado en el tráfico, no estabas trabajando. Estabas apostando mientras yo me quedaba sola en los momentos más importantes de nuestra hija, inventando 1000 pretextos para explicar por qué su papá no podía ir. Él bajó la mirada, avergonzado. Entonces me cayó encima el recuerdo de la Navidad pasada. Ese año les dije a los niños que Santa la estaba pasando duro. Julie lloró. Pensó que ella había hecho algo mal. Se me quebró la voz. Llegó a casa después de ver los regalos de los otros niños y me preguntó qué había hecho para que Santa no la quisiera. Hizo una lista de promesas para portarse mejor y que Santa la quisiera la próxima vez. Sentí la rabia quemándome por dentro. Tenías $500 en diciembre, otros $500 en noviembre, $1,000 mientras yo envolvía juguetes del tianguis en periódico y nuestra hija perfecta creyó un año entero que no era suficiente para la Navidad. Julie entró corriendo, su corona de papel hecha a mano resbalándosele de la cabeza. Mami, ¿ya partimos el pastel? Vi su carita ilusionada. Luego el pastel que decoré a las 2 de la mañana después de trabajar en Uber Eats. Sí, mi amor, ve por tus amigas. Cuando salió, volví a mirar. $500 al mes por 2 años, mientras tu hija usaba zapatos rotos, mientras tu hijo se quedaba sin ir a fútbol, mientras yo me saltaba la comida por ahorrar 20 pesos. La voz de mi papá atravesó el aire como cuchillo. Me subo al primer vuelo que salga. Permiso familiar de emergencia. Michael, estos son 24 meses de fraude bancario. Michael se puso blanco. Jim, por favor, haz las maletas de los niños hoy mismo, me dijo mi papá, ahora más suave. Ya no quiero que batalles sola.
Llego en 18 horas. Vi la corona de cumpleaños de Julie sobre la barra, hecha de platos desechables y papel aluminio. Ella ni se imaginaba que su abuelo había mandado dinero para una de verdad. No solo te robaste el dinero, dije bajito. Les robaste la relación con él. Julie cree que su abuelo no la quiere. Le quitaste eso también. Mi papá ya se estaba poniendo la chamarra del uniforme. Atrás de él, mi mamá hablaba por otro teléfono. Alcancé a oír contador forense. 18 horas, repitió mi papá. Y Michael, más te vale no estar aquí cuando llegue. Colgó. Y cuando volví a ver a Michael, me di cuenta de que tenía una mirada que nunca le había visto, como si fuera capaz de cualquier cosa menos irse en paz. Me agarré de la barra tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos, mientras Michael daba un paso hacia mí, la mandíbula apretada y los puños cerrados. Los invitados reían afuera, sin imaginar que mi esposo, por primera vez, realmente me daba miedo. Deslicé el teléfono bajo la barra y le mandé un mensaje rápido a mi papá, sin ni verlo. Solo 3 palabras que lo decían todo. Julie entró por la puerta trasera pidiendo jugos, y le sonreí como pude, aunque sentí que se me rompía el alma. Michael se fue para la esquina, y yo, temblando, saqué las bebidas del refri y se las di a Julie, que salió brincando, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar por completo. Busqué el número de mi vecina y le mandé un mensaje para preguntarle si estaba en casa, por si tenía que sacar a los niños rápido. Me contestó en segundos que su puerta estaba abierta para lo que necesitáramos, y eso me hizo sentirme un poco menos sola. Michael me veía con esa mirada fría, como si supiera perfectamente lo que estaba haciendo. Empezaron a llegar los papás por sus hijos, y yo acompañé a cada uno a la puerta fingiendo una sonrisa, mientras Michael seguía en la cocina. La última mamá por fin recogió a su hijo y cerré la puerta con llave, despacio, sabiendo muy bien lo que venía después. Michael empezó a justificarse en cuanto pudo, diciendo que yo no entendía nada y que iba a regresar el dinero, pero levanté la mano para que se callara. Saqué mi celular y empecé a grabar. Lo puse sobre la barra entre los dos, con la luz roja parpadeando como advertencia. Él empezó a caminar de un lado a otro en la cocina, echándole la culpa al estrés del trabajo y prometiendo que buscaría ayuda al día siguiente si le daba otra oportunidad. Lo dejé hablar mientras el celular grababa todas sus excusas y justificaciones. Cuando por fin aceptó que sí había tomado el dinero, pero juraba que solo lo había pedido prestado, sentí el estómago revuelto, pero no dejé que se me notara en la cara. Los niños entraron preguntando qué íbamos a cenar y les dije que hoy íbamos a hacer una pijamada especial en mi cuarto, haciéndolo sonar como una aventura. Se emocionaron con la idea del campamento en mi recámara y los ayudé a juntar peluches y cobijas mientras Michael nos veía desde la puerta. Ya que estaban acomodados viendo una película en la laptop, cerré la puerta con llave y escuché los pasos de Michael en el pasillo. Tocó una vez, fuerte, lo suficiente para que la puerta vibrara, pero se detuvo cuando le recordé que los niños estaban escuchando y no necesitaban oír eso. Desde el baño marqué a la línea de la policía para casos no urgentes. Dejé correr el agua para que mi voz no se oyera. La operadora me escuchó mientras le explicaba la situación y me dio un número de reporte, diciéndome que podían mandar una patrulla a dar una vuelta si yo me sentía insegura. Su voz calmada me ayudó a tranquilizarme, aunque las manos me seguían temblando mientras anotaba el número de caso. Mi celular vibró con un mensaje de mi papá. Me mandaba los datos de su vuelo, que llegaba mañana a las 2 de la tarde y que ya tenía renta de auto lista. Mi mamá también me escribió. Me dijo que contactó a un contador forense especialista en abuso financiero y que podía empezar a documentar todo de inmediato. Saber que los dos estaban moviéndose desde sus trincheras me hizo sentir menos atrapada en esta pesadilla. Esa noche casi no pude dormir. Me paraba cada hora a revisar las cerraduras y a ver a los niños dormir tranquilos en mi cama. Como a las 3 de la mañana escuché a Michael moviéndose en el garage y anoté la hora y lo que escuchaba en el celular. La puerta del garage se abrió y cerró 2 veces. Luego encendió la camioneta y la dejó prendida como 20 minutos antes de volver a entrar. Fui anotando todo en las notas del teléfono, armando una línea de tiempo de lo que hacía, por si servía de evidencia después. Al amanecer ya tenía una cronología detallada de los últimos 2 años, cada desvelo, cada evento que nos perdimos, cada excusa de horas extra. Los niños se despertaron a la hora de siempre y los preparé para la escuela como si nada hubiera pasado, tratando de mantener la rutina normal. Julie preguntó por qué habíamos hecho pijamada y le dije que solo por diversión, mientras intentaba peinarla aunque los dedos me temblaban. Les preparé el lunch, revisé sus mochilas y al pasar por la sala a buscar los zapatos, vi a Michael tirado entre botellas de cerveza vacías y colillas de cigarro, roncando en el sillón. ¿No se te hace curioso el momento de la videollamada? 2 años completos de pagos mensuales y justo se destapa todo en la fiesta de cumpleaños, con Michael ahí en la cocina con su café. Tomé fotos desde varios ángulos, asegurándome de capturar el tiradero a su alrededor, mientras él decía que quería arreglar todo. El sol de la mañana iluminaba perfecto la evidencia de sus verdaderas prioridades. Este hombre que prefirió robarle a sus propios hijos, ahogando la culpa en alcohol. Julie me preguntó si su papá estaba enfermo y le contesté que solo estaba cansado, mientras la ayudaba con la chamarra. Mi hijo se puso la mochila sin decir nada, pero lo noté viendo a su papá con cara de no entender nada. Salimos a esperar el camión escolar y les apreté la mano más fuerte de lo normal, preguntándome cómo iba a protegerlos de todo esto.
Llegó el camión y los vi subir antes de irme directo al banco. Las manos me temblaban mientras llenaba los papeles para abrir mi propia cuenta de cheques. El ejecutivo me ayudó a cambiar el depósito de mi trabajo y me enseñó a transferir justo la mitad de la cuenta conjunta. Tomé capturas de pantalla del saldo antes de mover cualquier peso y dejé intacta la parte de Michael. Al regresar, su carro seguía en la cochera y se oían sus ronquidos arriba. Saqué todos nuestros papeles importantes del archivero del pasillo, actas de nacimiento, tarjetas del seguro y pólizas de seguros, todo directo a una carpeta manila. El cajón de su escritorio ni siquiera tenía llave, y entre declaraciones de impuestos viejas encontré sus estados de cuenta escondidos. Los retiros del casino venían desde hace 3 años, no solo 2. Página tras página era el mismo patrón, con cantidades cada vez más grandes. Le tomé foto a cada estado de cuenta y guardé todo bajo llave en la cajuela del coche. Mi teléfono empezó a sonar con alertas de fraude mientras yo seguía en la cochera. Michael estaba en un cajero del centro vaciando la cuenta conjunta. Llamé al banco de inmediato, pero ya le había sacado $400. La chica del banco me ayudó a congelar la cuenta, pero el daño ya estaba hecho. Tomé capturas de todas las alertas y las agregué a mi carpeta de evidencias, que no dejaba de crecer. Al recoger a los niños en la escuela, fui directo a la oficina y expliqué que era una emergencia familiar. La secretaria anotó en el sistema que solo yo podía recoger a los niños. La maestra de Julie me alcanzó en el pasillo y me dijo que hoy la vio muy preocupada, que en la hora del cuento no dejaba de preguntar si todo estaba bien en casa. Le expliqué que estamos pasando por algunos cambios, pero que los niños están a salvo. Ya en el coche le escribí un correo a la directora para explicarle la situación de custodia y le pedí que registrara cualquier intento de Michael de llevarse a los niños de la escuela. En cuestión de minutos recibí la respuesta. Seguirían el protocolo y solo me entregarían a los niños a mí. Mientras esperaba a que salieran, se activó otra red de apoyo. Los mensajes de Michael empezaron a llegar como avalancha mientras preparaba la cena. Primero se mostraba arrepentido y me suplicaba que hablara con él. Luego se puso furioso y me decía que estaba exagerando por unos errores, y en menos de una hora ya me amenazaba con llevarse a los niños si no dejaba de ser dramática. Fui guardando captura de todo, sobre todo de los mensajes donde usó la palabra llevar. En una sola hora, sus mensajes iban de pedir perdón, a echarme la culpa, y luego a las amenazas. Llamé a asistencia legal y logré agendar una cita para el día siguiente en la mañana con Lucille Donnelly. Le conté toda mi historia y sin perder tiempo empezó a llenar los papeles para una orden de protección de emergencia. Me dijo que el trámite tomaría unos días, pero que iba por buen camino. Ella ya conocía este tipo de patrón: el robo, el juego y las amenazas. El resto de esa tarde me la pasé escribiendo todo lo que podía recordar. Los cumpleaños que se perdió porque, según él, tenía que quedarse en el trabajo, cuando en realidad estaba en el casino. Todas esas noches que me fui a dormir con hambre para que los niños pudieran cenar, mientras él sí traía dinero en el bolsillo. Cada excursión escolar que se perdieron porque no alcanzaba para la cuota. Ya me dolía la mano de tanto escribir, pero ponerlo en papel era como sacar todo el veneno. Lucille leyó lo que llevé y me dijo que era una prueba muy fuerte para el caso de custodia. Michael se dio cuenta que había congelado la cuenta conjunta como a la hora de la cena y me mandó un mensaje acusándome de abuso financiero. 20 minutos después me llegó una alerta. Había hecho un retiro de $2,000 en efectivo de nuestra tarjeta de crédito. Obvio fue en el cajero del casino, como siempre. Llamé para congelar la tarjeta, pero el dinero ya no estaba. Con eso, ya iba en $14,000 lo que se había llevado, contando el dinero de mi papá y este último retiro. Papá me llamó durante la hora del baño de los niños, desde su escala en Alemania. Se le notaba el cansancio en la voz, aunque trataba de sonar fuerte y me preguntaba todo. Cuando mencionó la fiesta de cumpleaños de Julie, se le quebró la voz tantito. Alcancé a oír a mamá de fondo, entre listas y llamadas que organizaba. Los dos estaban en modo protector, listos para ayudarnos a sacar adelante lo que Michael había echado a perder. Al día siguiente la mañana se me hizo eterna. Cada minuto pesaba como una hora, hasta que por fin, a las 2:15 p.m., sonó el timbre y ahí estaba papá, parado en la puerta con su ropa de trabajo llena de polvo y su maleta en la mano. Sentí que se me doblaban las piernas y me tuve que agarrar del marco, mientras los niños corrían y le gritaban, lanzándose a sus brazos. Papá soltó la maleta y los cargó a los dos, y por encima de sus cabecitas me miró con esa mirada dura, que decía sin palabras que nadie nos iba a volver a hacer daño. Michael alcanzó a escuchar el alboroto y lo vi asomarse desde el cuarto, pero se volvió a esconder cuando papá lo vio. Papá bajó a los niños y les pidió que salieran a jugar un rato al patio. Luego caminó directo a la mesa de la cocina y sacó de su maleta un montón de papeles, estados de cuenta, recibos, correos impresos. Los puso sobre la mesa justo cuando Michael por fin apareció. Papá se sentó frente a nosotros y, con una voz tranquila pero con ese tono que da miedo, empezó a repasar uno por uno los pagos, fechas y montos. 15 de octubre, $500, mientras Julie usaba zapatos rotos. 3 de noviembre, $500, y los niños cenando sopa instantánea. 1 de diciembre, otros 500. El mismo mes que los niños pensaban que Santa los había olvidado. Michael ni siquiera levantaba la vista de la mesa, solo murmuró algo de que la adicción es una enfermedad,
pero papá lo cayó con una mirada que te deja helado. Después de repasar las 26 transacciones, papá fue directo y le dijo a Michael que empacara y se fuera, pero Michael cruzó los brazos y alegó que también esa era su casa. Fue cuando papá sacó el celular y, sin dudar, llamó a la policía para pedir un acompañamiento civil en un asunto familiar. En menos de 20 minutos llegaron 2 oficiales y, con calma, le explicaron a Michael que no podían obligarlo a irse esa noche de manera definitiva, pero que era muy recomendable que empacara algunas cosas y se fuera a otro lado para que todos pudieran calmarse. Michael tomó una bolsa de basura y empezó a echar su ropa, murmurando sobre sus derechos y que todo eso era ilegal, pero los policías solo lo miraban hasta que salió. Cuando se fueron, yo no podía ni quedarme quieta, mucho menos dormir. Así que saqué todos los estados de cuenta y me puse a hacer una línea de tiempo en una cartulina con 2 columnas. De un lado puse cada dificultad que pasamos, cada oportunidad perdida, cada vez que tuve que decirles no a los niños. Del otro, cada retiro que Michael hizo en el casino con el dinero de mi papá. Ver la excursión perdida de Julie junto a un retiro de $200 me revolvió tanto el estómago que tuve que correr al baño. Papá se quedó despierto conmigo, preparando café una y otra vez, dejándome desahogarme sin intentar darme soluciones. Como a las 3 de la mañana sonó mi teléfono. Era la contadora forense que mamá había contratado, llamando desde la costa este porque allá ya eran las 6. Había trabajado toda la noche y descubrió que el patrón era todavía peor de lo que pensábamos, pues casi siempre Michael hacía un retiro a las pocas horas del depósito de mi papá. Encontró además 2 transacciones que no habíamos visto, y con eso el total subía a 26 pagos y $13,000 robados. El robo había empezado 2 meses antes de que papá nos avisara, lo que significaba que Michael llevaba más tiempo mintiendo y robando. Al día siguiente fui a la estación de policía con mi cartulina y 3 carpetas llenas de pruebas para poner la denuncia por robo con engaño. El detective Marshall Crowe tomó mi declaración y revisó todo con mucho cuidado, preguntando fechas y cantidades. Asignó un número de caso y me dijo que me avisaría sobre los siguientes pasos, pero me advirtió que estos casos tardan en armarse bien. 2 días después, el detective Crowe me habló para darme un panorama más realista. Aunque era posible presentar cargos penales, la fiscalía tendría que probar la intención de engañar, considerando que Michael y yo estábamos casados. Me recomendó que primero me protegiera a mí y a los niños a través del juzgado familiar y que considerara el caso penal como una herramienta adicional si llegaba a ser necesario. No era la respuesta que quería escuchar, pero le agradecí que fuera honesto y no me vendiera falsas esperanzas. Esa misma tarde llamé a la escuela y pedí una cita para que Julie pudiera hablar con Genevieve Dupree, la orientadora especializada en atender a niños que han pasado por situaciones familiares difíciles. Por suerte tenía un espacio disponible al día siguiente y me aseguró que estaba preparada para ayudar a los niños a entender lo que les pasa, de una manera adecuada para su edad. A Julie no le conté el verdadero motivo. Solo le dije que iba a platicar con una señora muy buena onda en la escuela, que ayuda a los niños a entender sus emociones. Al día siguiente la llevé a la oficina de la orientadora y me quedé afuera, con el estómago hecho nudo, imaginando qué cosas diría mi hija. Después de unos 45 minutos, Genevieve salió con un dibujo que Julie había hecho de sí misma, con una gran X encima y la palabra mala escrita abajo. Me explicó que Julie sentía que todo era culpa suya, que pensaba que por ser mala, Santa no le había traído regalos, y por eso su papá ya no vivía en casa. La orientadora me dio varias ideas para tranquilizar a Julie sin llenarla de información que no le tocaba, recomendando frases sencillas como: lo que pasa entre mamá y papá nunca es tu culpa, y te queremos mucho pase lo que pase. El momento exacto en que Michael hizo ese retiro, justo cuando comenzaron a llegar las alertas de fraude, me parece demasiado casual. ¿Será que estuvo al pendiente de la cuenta todo el tiempo? El modo en que pasó de pedir disculpas a enojarse y luego a amenazar en menos de una hora me hace pensar que es una técnica que ya ha usado antes. Esa noche, mientras los niños dormían, Michael me mandó un mensaje diciendo que aceptaba ir a rehabilitación y a terapia familiar si yo quitaba todas las demandas y lo dejaba regresar inmediatamente a la casa. Me dio tanto coraje que usara su disposición a recuperarse como chantaje en lugar de asumir la responsabilidad de lo que hizo. Le mandé el mensaje a Lucille, de asistencia legal, y en menos de 5 minutos me contestó que esa clase de manipulación era típica de quien no quiere enfrentar las consecuencias, y que a partir de ese momento no debía hablar directamente con él. Esa misma noche, mi papá se sentó conmigo en la cocina, con la laptop enfrente, buscando información sobre leyes de custodia mientras yo servía macarrones con queso a los niños. No dejaba de mover la cabeza y decía que el sistema parecía proteger más a los que hacen daño que a quienes sufren. Cuando los niños se fueron a ver caricaturas, me mostró en la pantalla varios casos de personas con problemas de apuestas que aún así seguían viendo a sus hijos. Leía en silencio, apretando la quijada, sobre visitas supervisadas y programas para que los papás se vayan reincorporando poco a poco. Yo sabía que mi papá quisiera que Michael desapareciera para siempre, pero en la realidad los jueces casi nunca quitan la patria potestad, a menos que pase algo realmente grave. Pasamos
Pasamos 2 horas planeando diferentes escenarios y medidas de seguridad, guardando números de emergencia en mi celular y practicando qué hacer si Michael se presentaba en la casa. Papá instaló aplicaciones para grabar en mi teléfono y me enseñó a documentar todo lo que pudiera pasar. Al día siguiente, Lucille me llamó para avisarme que ya había solicitado la custodia temporal exclusiva y el uso de la casa solo para mí. Me mandó por correo un paquete de 20 hojas que tenía que revisar antes de la audiencia de la próxima semana. Cada página pedía detalles sobre nuestro dinero, cómo era la vida en la casa y el comportamiento de Michael. Al llegar a la parte de incidentes de violencia doméstica, me di cuenta de cuántas señales había pasado por alto durante años. Lucille me advirtió que, aunque Michael hubiera hecho todo eso, era muy probable que el juez le permitiera algún tipo de visita con los niños. La simple idea de dejarlos con él me ponía el estómago de cabeza, pero me explicó que casi siempre los jueces mantienen algún tipo de contacto con el papá. Me sugirió empezar un diario para anotar todo lo que sucediera de ahora en adelante. 3 noches después, exactamente a las 10:15, unos golpes fuertísimos en la puerta principal despertaron a todos en la casa. La voz de Michael se escuchaba a través de la puerta, exigiendo ver a los niños y hablando como borracho. Mi papá saltó del sillón donde dormía y se paró junto a la puerta, mientras yo agarraba el celular y marcaba al 911. La operadora se quedó en la línea mientras Michael seguía gritando y reclamando sus derechos como papá. Julie bajó llorando y la subí de vuelta a su cuarto, tratando de calmarla aunque el corazón me latía rapidísimo. La policía llegó en 8 minutos, aunque para mí fue eterno. 2 oficiales platicaron con Michael afuera, mientras otro me tomaba la declaración adentro. Le avisaron sobre la orden de restricción que Lucille había conseguido y le dejaron claro que si regresaba lo iban a arrestar sin pensarlo. Michael siguió discutiendo otros 10 minutos antes de irse por fin. El policía me dio un número de caso y me pidió que llamara de inmediato si volvía a aparecerse. Esa noche, mi papá no pegó el ojo. Se quedó en una silla junto a la puerta principal, vigilando. Al día siguiente, un cerrajero llegó desde temprano y cambió todas las chapas de la casa. Papá supervisó mientras yo intentaba preparar el desayuno sin perder la calma. Después de comer, pusimos un timbre con cámara y luces con sensor de movimiento alrededor de la casa. Papá me enseñó a revisar las cámaras desde el celular y a activar alertas por si alguien se acercaba a las puertas. Esa misma tarde, sentamos a los niños para explicarles sobre seguridad, usando palabras sencillas y sin asustarlos. Julie preguntó por qué su papá ya no podía entrar con llave, y solo le dije que él estaba quedándose en otro lugar por un tiempo. Repasamos nuestras reglas: no abrir la puerta a nadie, y siempre quedarse donde yo los pudiera ver. 2 días después, el detective Crow llamó para pedirme permiso de revisar los estados de cuenta de Michael y los videos de seguridad de 3 casinos. Me explicó que estaban armando un caso de fraude, pero que el proceso iba a tomar meses. Firmé todos los papeles que me mandó en menos de 1 hora, desesperada por sentir que al menos se haría justicia, aunque fuera poco a poco. Me mencionó que había encontrado pruebas de que Michael apostaba desde 5 años atrás, mucho antes de que mi papá empezara a mandarle dinero. Revisando el montón de cartas que tenía acumuladas, encontré 3 avisos que ni conocía, de distintas casas de préstamos express, agradeciéndome por mis solicitudes recientes. Me temblaban las manos cuando marqué a los números y descubrí que Michael había usado mi número de seguro social para sacar préstamos por $5,000. En cada empresa me dijeron que los créditos se tramitaron en línea con mis datos, pero usando direcciones de internet que yo jamás había visto. La rabia fue tan grande que tuve que sentarme porque sentía que me iba a desmayar. Las siguientes 6 horas las pasé pegada al teléfono, esperando a que me contestaran en las agencias de crédito y levantando reportes donde sí me hicieran caso. Primero fue Experian, luego TransUnion y al final Equifax, cada una queriendo que les contara toda la historia desde el principio. La señora de Experian me confesó que casos como el mío le tocaban por lo menos 5 veces por semana, y fue ella quien me explicó cómo congelar mi crédito por completo. Llené reportes ante la FTC y la policía local, sumando más papeles a la carpeta que ya tenía con todas las cosas que Michael había hecho. Cada llamada era repetir lo mismo: cómo mi esposo le robó a mi papá y usó mis datos para financiar sus apuestas. En la tercera casa de préstamos, la representante me dijo que sin un reporte policial no podían investigar el fraude. Así que esa misma tarde fui a la comisaría y levanté otro reporte, ahora por robo de identidad. Al día siguiente, Genevieve de Servicios Infantiles me habló para darme tips sobre cómo mantener a los niños tranquilos en medio de todo este desastre. Me recomendó que sus rutinas siguieran igual, que tuvieran horarios fijos para dormir, comidas normales y días más o menos parecidos. Se sentía imposible actuar como si nada cuando todo se venía abajo, pero ella me insistió en que esa estabilidad era justo lo que los niños más necesitaban en momentos así. Me dio ideas concretas, como prepararles siempre su comida favorita y no dejar de lado nuestra noche de películas los viernes. Seguimos yendo al parque en las tardes y leyendo los mismos cuentos antes de dormir. 4 días después me marcó un tal Ellis DeWitt, que se presentó como el nuevo consejero de adicciones de Michael. Me contó que Michael ya estaba en un programa ambulatorio para tratar su problema con el juego, y que quería hablar sobre los límites que debía poner mientras durara el tratamiento. Ellis me aclaró que esto de la recuperación era un camino largo, a veces hasta de años,
y que lo normal era que la mayoría recayera varias veces antes de realmente estabilizarse. Me dijo que hacía bien en mantenerme alejada y que era lo más sano para todos, y que ni pensara en terapia familiar hasta que Michael de verdad mostrara avances y yo me sintiera lista. También estuvo de acuerdo en que los niños no tuvieran contacto con él en esta primera etapa. Ellis prometió que me mandaría reportes cada mes sobre la asistencia de Michael, pero me advirtió que el verdadero cambio toma tiempo y esfuerzo constante, y que apenas iban empezando. 2 semanas más tarde estaba sentada en la sala del juzgado, viendo cómo la jueza revisaba la montaña de papeles y pruebas que Lucille había conseguido. Por fin tocaba la audiencia para definir la custodia temporal, después de tantos meses de espera. Michael estaba al otro lado con su abogado de oficio, con las manos juntas como queriendo rezar. La jueza levantó la mirada de los documentos, que mostraban todo el dinero que se robó y los registros de las apuestas, y le preguntó de frente por los $12,000. Michael casi ni pudo contestar, solo murmuró que tenía un problema y que ya estaba buscando ayuda. Cuando le preguntó por los préstamos a mi nombre, su abogado intentó protestar, pero la jueza no le hizo caso. Después de 40 minutos de preguntas y revisión de pruebas, me dieron la custodia principal, permitiendo que Michael viera a los niños solo, y siempre supervisado, 2 sábados al mes, mientras hacían una evaluación más completa. No era la protección total que yo quería para mis hijos, pero por lo menos habría alguien vigilándolo cuando estuviera con ellos. La jueza recalcó que le preocupaba el abuso financiero y le ordenó a Michael seguir con el tratamiento. Al salir del juzgado, Lucille me advirtió que esto solo era provisional, que en 3 meses vendría la audiencia importante. Al día siguiente fui a la fiscalía para ver cómo iban los cargos penales. La fiscal, una mujer que se veía reventada y con pilas de expedientes por todos lados, me explicó que comprobar la intención de fraude electrónico era casi imposible porque cuando pasó, seguíamos casados. Me contó que los jueces suelen decir que los bienes del matrimonio son de los dos, aunque uno le esconda cosas al otro. Pero lo de los préstamos era diferente, porque ahí sí falsificó mi firma y usó mi seguro social sin permiso. Así que esos cargos sí iban a proceder, aunque me advirtió que el proceso podía tardar meses y que, si Michael no tenía antecedentes, seguro solo le tocaba libertad condicional. Salí de ahí con coraje, sintiendo que robarle a la familia parecía menos grave que robarle a un extraño. Ese fin de semana, mi papá se sentó conmigo en la cocina, con una carpeta llena de papeles. Su permiso de emergencia se acababa en 3 días, y tenía que regresar a Kuwait. Abrió una cuenta fiduciaria para los niños, donde solo yo podía acceder, con 2 identificaciones y firma notariada. No había forma de que Michael tocara ese dinero, ni aunque se las ingeniara para conseguir mis datos otra vez. Mamá se quedaría una semana más para ayudarme a organizar todo, y que los niños se adaptaran. Papá me hizo prometerle que lo llamaría si pasaba cualquier cosa, aunque fuera mínima. El centro de visitas supervisadas era un edificio adaptado, con juguetes y cámaras en cada rincón. La primera visita de Michael estaba agendada para el sábado en la mañana, y Julie había preguntado por él todos esos días. Cuando llegamos, salió corriendo a abrazarlo, pero se frenó al ver a la supervisora sentada en la esquina con una libreta. Michael intentó hacer como si nada, pero Julie no dejaba de voltear a ver a la señora y de preguntarle por qué estaba ahí. Él le dijo que solo estaba para ayudarles a jugar, pero Julie no le creyó nada. Se le quedó cerca unos minutos y luego se fue, toda confundida. Cuando la recogí 2 horas después, hizo un berrinche de los que no le había visto nunca en el coche. Que Michael de pronto esté tan interesado en su rehabilitación justo cuando ya tiene problemas con la ley me hace pensar si no habrá hecho lo mismo antes con otros. Qué casualidad que le dé por recuperarse, justo cuando ya lo alcanzaron las consecuencias. Julie lloraba sin consuelo porque extrañaba a su papá y no entendía por qué tenía que haber alguien vigilándolos. La abracé en el asiento de atrás mientras lloraba hasta que se quedó dormida, con el corazón apachurrado de verla tan confundida por el cambio en su vida. Esa noche, mi correo se llenó de mensajes larguísimos de Michael, donde se la pasaba entre pedir disculpas y echarme la culpa de que la familia se desmoronara. Dijo que su consejero le recomendó escribir lo que sentía, pero en vez de guardárselo, me mandó cada pensamiento. Un párrafo aceptaba que tenía un problema. Al siguiente me acusaba de exagerar. Le mandé todo a Lucille sin leer más que el principio. Ella me dijo que no dejara de juntar pruebas para la audiencia final de custodia. El lunes, otra bronca se vino encima cuando vi pegado en la puerta un aviso de desalojo. El casero llevaba semanas buscándonos por la renta atrasada, y resultó que Michael no había pagado ni octubre ni noviembre. Se quedó con el dinero mientras yo me las veía negras para comprar comida. 2 meses de atraso, ya eran $3,600 más los recargos. Le llamé al casero en cuanto vi el papel, tratando de explicarle todo mientras caminaba de un lado a otro en el depa vacío. Por suerte, aceptó que le pagara la mitad de inmediato y el resto en 3 meses. Mi papá me salvó esa misma tarde mandando el dinero, y yo no sabía si sentir más pena o alivio. Esa noche no pude dejar de pensar si debía irme con mis papás a la costa este o dejar a los niños en su escuela para que tuvieran algo de estabilidad. Julie ya había pasado por tanto, que cambiarla de escuela a la mitad del ciclo se me hacía una crueldad. Su maestra me dijo que le estaba costando adaptarse a tanto cambio y que lo que más necesitaba era rutina. Así que me metí a 3 apps de súper para empezar a repartir pedidos en las noches, en cuanto los niños se dormían.
Cuando mi papá se enteró, armó todo un drama, pero yo sentía que tenía que salir adelante sola. El cansancio valía la pena con tal de que Julie siguiera en su salón, con sus amigos. El miércoles, el detective Crow me habló con una noticia que me revolvió el estómago. Ya tenía los videos de las cámaras del casino de las fechas que le di. El 15 de octubre, Michael estaba en una mesa de póker mientras era el primer recital de baile de Julie. Yo me acuerdo perfecto de ese auditorio, inventando pretextos frente a otros papás para explicar por qué su papá no había ido. El video del 3 de noviembre fue peor. Salía riéndose con otros jugadores justo durante el primer partido de fútbol de Julie, mientras yo sola la animaba desde la banda. Verlo tan campante mientras yo aguantaba las lágrimas en esos eventos me rompió el alma de una forma que ni sabía que era posible. La semana siguiente, Ellis me habló con malas noticias sobre cómo iba Michael en su tratamiento. Ya se había saltado 2 sesiones de grupo, y cuando sí iba, minimizaba todo, echándole la culpa al estrés. En el centro de visitas supervisadas decían que se veía ansioso, distraído, siempre pegado al celular y que se iba antes de tiempo. Ellis dijo que eso solo demostraba que Michael no tenía ninguna intención real de cambiar. El sábado en la mañana, mientras ayudaba a Julie a amarrarse los tenis en su entrenamiento de fútbol, otra mamá se me acercó y me tomó del brazo. Me señaló al otro lado de la cancha, donde Michael estaba parado junto a la reja mirando. La orden de protección decía clarito que no podía acercarse a menos de 150 metros de cualquier actividad de los niños. Entretenía a Julie con estiramientos y al mismo tiempo llamé al 911, con el corazón latiendo a 1000. Las otras mamás hicieron una barrera para que no pudiera acercarse. Cuando llegó la poli, 15 minutos después, ya se había ido, pero igual levanté otro reporte más. El oficial me aseguró que todos esos reportes ayudarían en la próxima audiencia para demostrar que Michael simplemente no respeta las órdenes del juez. 2 días después estaba en la oficina de Lucille llenando papeles para pedir una orden de protección permanente. Ella me explicaba que, con cada violación, el caso se hacía más fuerte. Sacó las fotos del incidente en la cancha y los reportes de la policía, y cada semana, el montón de pruebas crecía más. Me tocó firmar una pila de papeles pidiendo que suspendieran todas las visitas hasta que Michael cumpliera con lo que el tribunal le pidió y que ha estado ignorando. Ya hasta me dolía la mano de escribir lo mismo una y otra vez. Lucille hizo copias de todo por duplicado y me dio mi carpeta con los papeles. La verdad, vivir siempre con el pendiente me estaba acabando, pero ni modo de relajarme ahora. Esa noche, Julie tuvo el peor berrinche de su vida a la hora de dormir. Gritaba, pateaba el colchón y preguntaba por qué su papá ya no vivía aquí. La abracé fuerte mientras lloraba deshecha en mi hombro, preguntando si era su culpa que él se hubiera ido. Entre sollozos y lágrimas, insistía en saber si su papá todavía la quería. Yo la acuné y le repetía que su papá la quiere mucho, pero que por ahora tiene que vivir en otro lado. En esos momentos era cuando más coraje me daba todo lo que Michael nos estaba haciendo. 3 días después, el juez revisó el caso y nos dio una orden de protección parcial que cubría la casa y mi trabajo. Dijo que Michael podría seguir viendo a los niños, pero solo en visitas supervisadas, y después de hacer primero una evaluación de manejo de ira. No era la protección total que yo quería, pero por lo menos el juez sí notó el patrón de desobediencia. Lucille me apretó el hombro y me recordó que cada pequeña victoria cuenta. La siguiente semana, mi papá tuvo que regresar a Kuwait, pero antes dejó programadas transferencias automáticas a una cuenta de fideicomiso solo para las cosas de los niños. Me enseñó a usarla y me hizo prometer que ese dinero era solo para Julie y su hermano. Por teléfono se le notaba el dolor de estar lejos y no dejaba de disculparse por no poder estar aquí en todo este lío. Mamá se quedó 3 días más ayudándome a poner orden en las rutinas de los niños. Puso colores y horarios en el calendario y lo pegó en el refri. Cambié mi chamba para ya no salir a repartir en las noches y así poder darles una rutina fija a la hora de dormir. El dinero estaba más justo que nunca sin esas horas extra, pero descansar valía más que los $40 de más. 4 veces a la semana cenábamos pasta y diario comíamos sándwiches de crema de cacahuate, pero al menos estábamos juntos en la mesa. El detective Crow me marcó mientras hacía macarrones con queso para decirme que el caso penal seguía avanzando con los cargos de robo de identidad, pero que el fraude electrónico todavía seguía atorado en fiscalía. Se notaba su frustración al explicarme que esos delitos tardan muchísimo, pero me aseguró que lo de los préstamos express sí iba a proceder. A veces hasta se me olvidaba que sí podrían caerle consecuencias reales a Michael, aparte del divorcio. 2 semanas después, el abogado de Michael mandó una solicitud formal para que entráramos en mediación por la custodia y lo del dinero. Proponía vernos con una persona neutral para llegar a un acuerdo, sin tener que ir a juicio. Lucille me llamó para platicar del asunto y me dijo, sí acepto, pero tiene que haber reglas clarísimas. Acordamos que cada quien llegaría a distinta hora. Yo entraría primero y Michael tendría que esperar afuera hasta que yo ya estuviera sentada. Todo el tiempo habría seguridad. Y además, solo podríamos hablar de los temas que ella autorizara desde antes. De solo imaginarme estar en el mismo cuarto que él, se me formaba un nudo en el estómago, pero sabía que teníamos que intentar la mediación antes de llegar al juicio. La mediación fue el martes siguiente, en una sala de juntas gris en el centro. Michael estaba al otro lado de la mesa larga,
y me pareció más encogido de lo que lo recordaba, mientras su abogado no dejaba de mover papeles. Nos aventamos 4 horas discutiendo los horarios de visitas y el asunto de la pensión alimenticia. La mediadora nos frenaba cada vez que nos desviábamos del tema o queríamos pelearnos, y siempre nos recordaba que lo importante eran los niños. Al final, Michael aceptó pagar $600 de pensión al mes, aunque los dos sabíamos que, siendo honestos, lo más probable es que nunca los pague. También quedó que las visitas seguirían siendo supervisadas hasta que él cumpliera todos los requisitos del juzgado, como la evaluación de manejo de ira y las clases para padres. Por lo pronto, la casa se queda conmigo y con los niños, porque cambiarlos de hogar solo les haría daño. De camino a casa después de la mediación, iba manejando, apretando el volante, pensando en todo lo que habíamos conseguido. La pensión quedó establecida, aunque Michael no la pague. Las visitas seguirán con supervisión. Así que mis hijos están protegidos, y la casa sigue siendo nuestro hogar, al menos por ahora, sin mudanzas ni cambios de escuela. No es justicia por los $12,000 que se llevó, ni por todo lo que sufrimos mientras el dinero de mi papá se iba en los casinos, pero por lo menos tenemos algo de orden y estabilidad, y eso es justo lo que mis hijos más necesitan en este momento.